Cada mañana tienes una nueva oportunidad para creer en Dios. Cada día los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Cada mañana podemos ver a los peces nadar, a los animales correr y a las aves volar. La naturaleza nos anuncia las maravillas de Dios. Y cada mañana Dios nos regala un nuevo día. Bienvenido. Dios te bendiga nuevamente a tu programa Un Nuevo Día, donde cada semana estamos compartiendo una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra que sin duda alguna alimenta tu espíritu y que nos hace seguir buscando el rostro de Dios. En esta ocasión vamos a compartir un tema que he titulado Mi mayor enemigo. Pues estamos compartiendo lo que es una serie la cual hemos titulado Enemigos, y así como hablamos en el programa anterior que Jesús tiene enemigos, Dios mismo tiene enemigos y que nosotros podemos llegar a convertirnos en enemigos de Dios. Pero en esta ocasión, así como Él tiene enemigos, también nosotros como sus seguidores tenemos enemigos. Como creyentes de Cristo tenemos enemigos. Pero a pesar de todos los enemigos que podemos tener, hay uno en particular que es nuestro enemigo a vencer. Y este es el rey que gobierna nuestra alma. El príncipe que muchas veces ha sido la razón de que nosotros no podamos buscar a Dios, o que le fallemos con cierto pecado, con cierta debilidad, o que flagemos en algo. En esta ocasión, el tema lo hemos titulado así porque es algo que Dios hablaba en mi vida, y que no nada más Dios tiene enemigos, sino que nosotros como hijos de Dios tenemos un enemigo, el cual tiene que ser nuestro enemigo a vencer. Lamentablemente, cuando hablamos de nuestro mayor enemigo, muchas veces cometemos el error de comparar a Satanás y sus demonios. Pero en esta ocasión quiero hablarte sobre nuestro gran y mayor enemigo, y este somos nosotros mismos. Es nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado. Pues cuando llegamos al Evangelio, a los pies de Cristo, lo primero que tenemos que vencer es a nuestra naturaleza de pecado. Pues antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos bajo las inclinaciones de nuestra carne, misma que se va fortaleciendo si nosotros no la vencemos. Pero la palabra misma nos deja en claro que desde que venimos al mundo ya venimos bajo la maldición del pecado. Pues así como todos, a lo mejor muchos apenas están iniciando el Evangelio de Dios. Muchos a lo mejor apenas tienen unos meses, unos años. Pero estoy seguro que hay algo en tu vida con lo cual has estado batallando. Hay algo como en mi vida también, que es lo que yo he estado batallando y que aún sigo trabajando en ello. En esta ocasión, esta palabra Dios me la daba, no para juzgarte, no para señalarte, sino para que tú como hijo de Dios y como seguidor de Cristo, te animes a seguir esforzándote cada día más, a tal grado que este enemigo que tenemos a vencer sea derrotado. Y como dice la palabra, Cristo sea reflejado en nuestra vida. Que nosotros pasemos de tener una naturaleza carnal, una naturaleza de pecado, a tener la naturaleza de nuestro Señor Jesús. En esta ocasión quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, verso 9. Y dice de la siguiente manera: ¿qué pues tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Pues las escrituras mismas dicen: no hay ni un solo justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira que aquí la palabra es muy clara. Hay muchas personas que a lo mejor por el tiempo que tienen en el Evangelio han de decir: yo ya no tengo pecado, yo ya no pienso mal, yo ya no peco. Pero la misma palabra nos dice que no hay ni un solo justo, no hay ni un solo que cometa pecado. Porque aún hasta la persona más consagrada ha cometido pecados. Lamentablemente, el entendimiento religioso no nos hace comprender más allá.
Porque muchas veces pensamos que porque un ministro tiene una jerarquía más grande que la de nosotros, va a pecar de la misma manera que nosotros. No. Hay pecados espirituales. Hay pecados que a lo mejor un siervo de Dios ha fallado en eso. Ha pecado en eso. Porque muchas veces a lo mejor el Espíritu lo mandó a hacer algo y no lo hizo. Y eso es un pecado. Pero nosotros que estamos apenas comenzando en el Evangelio, debemos de preocuparnos por arraigar de raíz el pecado y por arrancar de raíz ese pecado que muchas veces nos ha hecho fallarle a Dios. Ese pecado por el cual nos hemos inclinado 1, 2 y 3 veces y que a lo mejor llega un momento en el que tú ya no lo quieres hacer, pero hay algo en tu vida que te incita a volver a fallar a Dios. Pues en esta ocasión es de lo que vamos a estar hablando. Y como dice la palabra en Romanos, no hay ni uno solo. No hay ni una persona que diga que no tiene pecado. Así que, así como tú me estás escuchando, así como yo que te estoy compartiendo la palabra de Dios, yo he fallado y aún sigo fallando en ciertas áreas de mi vida. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús nos ha de perfeccionar hasta el día de su venida. Y esa es la promesa que yo tengo para mi vida. Que cuando Cristo venga por su iglesia, yo me encuentre totalmente santificado para irme juntamente con Él. O de tal manera que la vida de Cristo se vea reflejada también en mi vida. Esa es la meta que todo creyente debería de llegar. Pero también lo podemos ver lo que nos dice la palabra en Romanos 5:12. Y eso llamaba mucho mi atención porque la palabra dice de la siguiente manera. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Es inevitable decir que no hemos pecado. Nuevamente reitero en eso, no hay ninguna persona que diga que no ha pecado. Porque aquí la palabra nos está confrontando y nos dice que aun cuando aquel hombre falló, que es Adán, nosotros ya venimos bajo la maldición del pecado. Y venimos desde el vientre de mamá. Lamentablemente hay religiones que han dicho que un niño es inocente, que un niño no conoce malicia, que un niño no tiene pecado. Pero la misma palabra nos dice que cuando nosotros venimos, ya venimos bajo la maldición del pecado. Y hay algo muy importante, hay un misterio ahí sobre los niños. Muchas personas llegan a decir que van a haber niños y así se llegan a morir, muchos piensan que van a ser salvos. Lamentablemente la palabra dice otra cosa, pero por causa de no comprender la palabra de Dios y no tener el entendimiento necesario, llegamos a decir cosas en base a nuestros sentimientos. Pero este es un tema que vamos a hablar más adelante. Y la palabra dice de la siguiente manera en 1 Corintios 15, versículo 21. Y dice, así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Mira que esto es maravilloso. Porque aun cuando nosotros ya venimos bajo la maldición del pecado, la palabra misma nos dice que así como un hombre trajo la muerte, también hay un hombre que por causa de su muerte nos va a dar la redención, nos va a dar la salvación. Y ese es Cristo Jesús. Que si tú no lo has aceptado en tu corazón, yo te hago la invitación. Escucha esta palabra que sé que sin duda alguna es de grande bendición para tu vida. Esto nos deja en claro que no hay ninguno que sea libre del pecado. Pero aunque no todos cometemos el mismo pecado, todos estamos luchando con algo específico. Y ese algo es lo que te impide buscar muchas veces a Dios. Ese algo se llama pecado. Y ese pecado es tu principal enemigo. Y es tu principal enemigo a vencer. Veamos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Y dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrá parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación,
fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira que en este pasaje podemos ver una lista de pecados que muchas veces son pecados que estamos practicando, que estamos cometiendo. Pero así como te dije hace un momento, no todos hemos cometido el mismo pecado. No todos estamos fallando con el mismo pecado. Si bien hay personas que están luchando con un pecado en específico. Hay personas que están batallando con la prostitución, personas que están batallando con el homosexualismo, personas que están batallando con la masturbación, con la pornografía, personas que están batallando con la mentira, personas que están batallando con robos, con malos pensamientos, con pensamientos de muerte, de suicidio. Y mira que la palabra nos dice que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, la sangre de Cristo nos redime tanto que puede llegar a limpiarnos de esos pecados. Pero digo puede, ¿por qué? Porque si tú no aceptas a Cristo en tu corazón y si tú no estás dispuesto a que Cristo te haga libre, no vas a poder alcanzar la liberación de tu alma. Pero en este caso la misma palabra nos dice que nosotros éramos los que practicábamos eso. Lamentablemente, hay muchas personas que estando en el Evangelio aún siguen batallando con algo en su vida. Aún siguen batallando con una cierta área en su vida. Tú descríbete de todos estos pecados que menciona la palabra de Dios. Tú sabes con cuál estás batallando. Yo sé con cuál estoy batallando. Sin embargo, tenemos la esperanza de que Cristo nos sana, nos restaura y nos hace limpios y libres por medio de su sangre, por medio de ese hermoso sacrificio que hizo en la cruz. Pero también vamos al libro de Gálatas, que dice algo parecido. En el capítulo 19 al 21, y dice de la siguiente manera: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente a causa de rivalidades, divisiones y partidismo, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Mira que aquí podemos ver otra parte que también son cosas que muchas personas han batallado. Podemos ver los borrachos, los glotones, los envidiosos, los celosos, los que les gusta la contienda, la rivalidad. Hay personas que están batallando con esa área en su vida. Hay personas que a lo mejor tienen un vicio que ya no lo pueden dejar. Ese vicio puede ser la fornicación, ese vicio puede ser la pornografía, la masturbación, el alcoholismo. Ese vicio puede ser alguna otra área de tu vida y tú sabes con cuál estás batallando. Tú sabes cuál es lo que a ti te está impidiendo buscar a Dios. Y déjame decirte que muchas veces el enemigo se apodera de tu pecado para poder mandar pensamientos a tu mente que te digan: tú ya no tienes perdón de Dios. Mira, le volviste a fallar a Dios. Pues hoy vamos a reprender esos pensamientos que el enemigo muchas veces ha puesto en nuestra mente. Porque si algo tenemos es la promesa que vino un Salvador y que ese Salvador por medio de su sangre nos limpia y nos perdona todo pecado. Hay personas que he escuchado que muchas veces me dicen: ¿acaso un violador tiene perdón? ¿Acaso un asesino tiene perdón? Claro que lo tiene, pero primero tiene que arrepentirse. Primero tiene que aceptar a Cristo en su corazón, porque si no lo acepta, no puede alcanzar la salvación. Podrá tener el perdón de algunas personas, pero lo importante es que Dios lo perdone, porque mientras él no acepta a Cristo en su corazón, esta persona no va a poder alcanzar la salvación. Y muchas veces cuando nosotros reconocemos a Cristo en nuestro corazón, es cuando las personas empiezan a buscar una manera de cambiar, empiezan a ver cambios en su vida, y es donde muchas personas se podrán dar cuenta: este varón ya cambió, esta mujer ya no es la misma, este muchacho ya no es el mismo, esta persona ya no cayó en lo mismo. Mira que hay personas que han salido de la prostitución, personas que han estado saliendo de la fornicación, personas que salen del alcoholismo,
y que aún han tenido tentaciones de volver a caer al pecado. Fortalécete en la oración, dice el Señor. Fortalécete en mi palabra, dice el Señor. Porque muchas veces cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos postramos ante la presencia de Dios, damos cabida a que el enemigo vuelva a inducirnos a caer al pecado. Aun cuando tenemos perdón y misericordia de Dios, nosotros mismos tenemos que buscar el no caer en pecado, el no fallarle a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de su palabra, por medio de la oración y hoy en día por medio de su Santo Espíritu. Pero hay algo muy importante que yo quiero hablar en este momento. Si bien hay personas que han estado batallando con algo específico, hay personas que han estado luchando con áreas específicas en sus vidas. Y mira que hablar de esto es un tema muy profundo, porque hay infinidad de pecados, hay infinidad de situaciones que son abominación ante la presencia de Dios. Pues hay sucesos en los que nuestras fuerzas humanas no nos serán suficientes para dejar de practicar dicho pecado. Pues muchas veces podemos estar practicando el pecado bajo la influencia de algún espíritu inmundo o bajo la posesión de un demonio. Es decir, que hay pecados que toman fuerzas conforme lo practicamos, y cuando esto pasa, entonces estamos dando cabida a que un espíritu o demonio tome posesión sobre esa área de nuestra vida. Es aquí donde podemos hablar de príncipes o de huestes espirituales que muchas veces nos inducen a pecar aún con mayor fuerza, en la que nosotros ya no queramos fallarle a Dios, pero hay algo en nosotros que nos induce a hacerlo. Y mira que aquí vamos a introducir a pecados que ya son inducidos por espíritus, a pecados que ya son inducidos por demonios, por espíritus inmundos o aún por huestes de maldad. Pues bien, hay personas que han caído en la fornicación, hay personas que han caído en la pornografía, hay personas que han caído tanto en el alcoholismo que ya es inevitable que lo puedan dejar. Ya dicen: Señor, te volví a fallar, Señor, te volví a cometer este pecado. Pero mira que Dios, por medio de la sangre de Cristo, nos ha dado la autoridad y nos ha dado el milagro de que nosotros podamos ser libres de nuestra área, de esa área que gobierna nuestra vida, de esa especie, de esa estirpe que muchas veces nos hace alimentar el pecado, y que lamentablemente hay personas que ya son inducidas por espíritus inmundos, que ya son inducidas por demonios, que muchas veces son los que nos hacen fallarle a Dios. Y es aquí donde podemos ver un comportamiento ya no tan común. Pues una cosa es que nosotros practiquemos el pecado, y otra cosa es cuando el pecado nos es inducido por medio de un espíritu, un demonio. Aquí es necesario que nosotros purifiquemos nuestra vida, que nosotros nos consagremos para Dios, pero hay una manera específica en la que lo podemos hacer. Mira, vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Porque hay personas que inician viendo pornografía, y muchas veces el frecuentar esas páginas o el frecuentar esas revistas o el buscar la manera de dónde ver la pornografía nos induce a otro pecado más. Y ese pecado muchas veces es la masturbación. Ya no cometes un solo pecado, sino que ya empiezas a practicar otro pecado más. Hay un tema que se me viene a la mente y que comparte mi pastor, el cual habla sobre los niveles de la degradación del ser humano, en donde él en su prédica, en su mensaje, menciona los niveles en los que el ser humano se puede degradar sexualmente. Y aquí podemos ver que muchas veces iniciamos por medio de la pornografía, se continúa con la masturbación. Hay personas que ya no les satisface y empiezan a practicar el pecado con personas de su mismo sexo o del sexo opuesto. Pero cuando ya hay una satisfacción que ya no te complace, ya es donde tú recaes a otro pecado y a otro nivel de degradación. Y es donde empieza a ver el homosexualismo o el lesbianismo. Ya después de ese pecado hay un nivel mayor, que es el tener relaciones sexuales con los muertos. Hay personas que practican este pecado.
Hay personas que después de esta degradación ya no les complace el tener relaciones con muertos, sino que pasan a un nivel mayor, el cual es tener relaciones sexuales con animales. Y en el peor de los casos hay una degradación que es tremenda y que lo podemos ver inclusive con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pues ahí podemos ver que estas personas, ya el pecado que ellos cometían era un pecado sexual totalmente depravado, en donde ya no les complacía a las mujeres, en donde ya sus relaciones sexuales iban más allá, ya eran con entes espirituales, con demonios, con seres espirituales. Pues bien, podemos ver y se me viene a la mente cuando los ángeles llegan a la casa de Lot y llegan a buscar a la familia de Lot, pero los hombres que rodeaban la ciudad, dice la palabra, que llegaron y le exigían a Lot que les dejara tener relaciones sexuales con esos ángeles, porque eran carne extraña, eran personas que ellos ya habían identificado, porque no era un ser humano normal, eran ángeles enviados por Dios, inclusive eran ángeles que habían bajado con Dios. ¿Por qué? Porque estas personas ya habían tenido un nivel de depravación extremo, a tal grado que ya empezaban a tener relaciones con seres espirituales y ya habían tenido relaciones con seres espirituales. Es ahí donde viene la descendencia de los gigantes, de esos hombres de renombre, de los néfilis. Pero este es otro tema que también vamos a abordar más adelante. Ahorita quiero enfatizar mucho en este punto que es nuestro mayor enemigo. Te hago esta pregunta: ¿con qué pecado estás batallando? ¿Cuál es tu mayor enemigo? ¿La pornografía? ¿La masturbación? ¿El adulterio? ¿El alcoholismo? ¿La prostitución? ¿La drogadicción? ¿Los celos? ¿La ira? ¿Cuál es tu pecado? Analiza en esta pregunta, porque ese pecado es tu enemigo a vencer. Ese pecado que te induce a fallarle a Dios es tu mayor enemigo. Y que por medio de la sangre de Cristo podemos nosotros quebrantarlo y podemos nosotros vencerlo. Pero es cuestión de que tú tomes la decisión de buscar a Dios. Es cuestión de que tú te refugies en la presencia de Dios. Mira que aquí te voy a mencionar 4 puntos de los cuales nosotros podemos ser libres de estas áreas de nuestra vida. La pregunta que a lo mejor te hace estar cuestionando: ¿cómo puedo dejar de practicar el pecado? Bueno, pues aquí vamos a darte 4 puntos en los cuales es necesario que, si tú realmente quieres ser libre, empieces a poner a prueba lo que aquí te platicamos. Y el número 1 es reconocer que estamos pecando. Es decir, reconocer que estamos bajo la condición de un pecado que nos impide buscar a Dios, que nos impide agradarle a Dios, y que muchas veces ese pecado es la causante de fallarle a Dios. Ya mencionamos algunos. Tú sabes con cuál pecado estás batallando. Tú sabes cuál es la debilidad que tú tienes, y que muchas veces ese pecado ha sido la razón de que te lamentes, la razón de que muchas veces ya no quieras buscar a Dios. Pero hay otro punto también, y es el número 2, el cual es el confesar que no podemos por nuestras propias fuerzas, y que sea su Espíritu ayudando a quebrantar toda cadena de pecado, todo yugo, toda maldición, porque muchas veces hay pecados que son incitados por diferentes razones. Vamos a un ejemplo. Hay personas que piensan a tener el deseo de ver pornografía o el deseo de masturbarse por medio de algo que les platicaron, por medio de algo que les mostraron. Y eso son los canales que ocupa el enemigo para llevarte a tener posesión de tu alma, a llevarte a que tú tengas esa debilidad. Muchas veces hay personas que han fallado a Dios, hay personas que aún predicando la palabra de Dios, aún ministrando en el púlpito, hay pecados que siguen cometiendo, hay pecados con los cuales están batallando, pero por causa de no tener una enseñanza, por causa de no tener la revelación o un ministro que los instruya, solamente se dicen: Señor, yo ya no puedo con esto, yo ya no quiero seguir fallándote. Pero aquí está la clave: confesar que estamos fallando, confesar que hay algo en nuestra alma que nos está impidiendo agradar a Dios.
y que esa alma es tu mayor enemigo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues buscando ministración, y este es el paso número 3. Buscar primeramente a un verdadero siervo o sierva de Dios que realmente pueda orar por ti, pueda ministrar tu alma. Nosotros como hijos de Dios podemos practicar esto, pero debes de tener mucho cuidado con quién ministras tu alma, con quién te expresas, con quién te expones. Porque hay personas que muchas veces van a estar nada más escuchando tus debilidades, escuchando tus errores, para que el día de mañana lo vociferen con otras personas y ya no lo sabe ella nada más, sino que ya empiezas a enterarse la iglesia entera, la congregación entera. Ya se enteraron aquí, ya se enteraron allá, y eso es lo que debes de evitar. Primeramente, confesar que tú estás mal. De ahí, reconocer que no puedes con tus propias fuerzas y que necesitas la ayuda de Dios. Y el tercer paso es buscar ministración. Buscar confesar esa debilidad, buscar confesar eso que te está impidiendo agradar a Dios. Y ese pecado por el cual has estado cayendo una y otra vez. Pero hay un cuarto punto, el cual es continuar una vida de oración y búsqueda, de tal manera de no volver a caer. Pues ¿de qué sirve que tú te ministres? ¿De qué sirve que tú confieses tu pecado? ¿De qué sirve que muchas veces oren por ti y ministren tu alma si tú no estás dispuesto a seguir buscando el rostro de Dios, a leer la palabra, a buscarlo en intimidad, a orar, a escudriñar, a congregarte en una iglesia donde realmente se predique el evangelio? Pero mira que vamos al libro de Mateo, el cual nos habla sobre esto. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 12, verso 43 del libro de Mateo: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa: regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida, arreglada y limpia. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente que no busca administración, a esta gente que nada más confesó su pecado, que fue libre de un espíritu inmundo o de un demonio, y que si esta persona no busca ministrar su alma, no busca restauración y no busca alimentar su espíritu y su alma con la palabra de Dios, con canciones, con alabanza, con adoración, esta persona está propensa a caer en lo que dice este pasaje. Cuando esta persona fue libertada y se le expulsó un espíritu, un demonio, esta persona corre el peligro de que vengan 7 peores. Y es ahí a lo que hablábamos hace un momento. Hay personas que empezaron viendo pornografía y que después empezaron masturbándose, pero no conforme llegaron a caer a otro nivel, que ya no solamente se masturbaban, sino que ya empezaron a querer experimentar en carne propia lo que veían por medio de esa pantalla. ¿Y qué pasa? Que cuando tú más te nutres del pecado, más propenso tienes de que espíritus inmundos o que demonios tomen posesión de tu alma. Hay personas que ya no solamente practican el pecado en fornicación o en adulterio, sino que hay personas que ya no se alimentan, ya no se satisfacen con una persona de su sexo opuesto, sino que han caído en la prostitución, han caído en el homosexualismo, han caído en el lesbianismo, y que aún en eso hay personas que ya no han encontrado placer, y es donde los lleva a caer a otro nivel de depravación. Hay personas que hoy en día tienen relaciones sexuales con animales, personas que hoy en día tienen relaciones sexuales con muertos, personas que hoy en día ya no les satisface el masturbarse, el ver pornografía, el practicar la prostitución o la homosexualidad, y han buscado la manera de satisfacer esos deseos, a tal grado que corres el peligro de tener relaciones sexuales con seres espirituales. Y ya lo mencionamos, un claro ejemplo de lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Pero mira que aquí Dios está hablando a tu vida. Si tú ya has caído a un nivel de depravación de los que te mencioné, busca administración, busca la liberación de tu alma, porque puede suceder
que estos demonios o que estos espíritus que han tomado posesión de tu vida son los causantes de que te hagan a fallarle a Dios una y otra vez. Y es por eso que después de que tú practicas el pecado te sientes mal, te lamentas, te cuestionas: Señor, ¿por qué no puedo dejar esto? Porque hay espíritus que han tomado posesión de tu alma por causa de algo que comenzó por algo insignificante. Así que, mi amado hermano, estos son los 4 puntos que Dios ponía en mi corazón compartir contigo, porque hay personas que estamos luchando con ese enemigo. Hay personas que tenemos la mentira en nuestros labios, tenemos la fornicación, la prostitución, la masturbación, la pornografía. No sé qué pecado estés cometiendo, no sé, esclavo de qué pecado te has convertido, pero la misma palabra nos dice que Cristo vino a redimirnos por medio de su sangre preciosa, y por medio de su sangre podemos quebrantar todo yugo, todas cadenas, todo pecado que nos oprime y que nos hacen fallarle al Señor. Pero vamos a lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante, y dice de la siguiente manera: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Mira que es algo que Dios hablaba en mi vida y que yo me ponía a pensar: cuántas personas hoy en día están en la iglesia, están buscando a Dios, están ministrando en un púlpito y no han sido libres de su alma. Están con ataduras en su alma. Lamentablemente, esto no se predica en cualquier congregación. Muchas personas piensan que con el simple hecho de aceptar a Cristo en su corazón ya son nueva criatura. Sí, recobra vida tu espíritu, pero es necesario que tu alma sea ministrada. Es necesario que tú busques la liberación de tu alma. Porque como bien vimos, cuando nosotros llegamos al camino de Dios, llegamos bajo la maldición del pecado. Y muchas veces ya llegamos con cadenas, con ataduras, con esclavitud. Pero Dios te quiere hacer libre en este momento. Dios te hace libre cuando tú lo aceptas en tu corazón. Así que mira lo que dice también el capítulo 5 de este mismo libro, y dice de la siguiente manera: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Mira que aquí el apóstol Pablo nos habla muy claro que si nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no debemos de seguir practicando esto. No debemos de seguir comportándonos como la gente del mundo. Pues nosotros somos luz en medio de tanta oscuridad. Nosotros debemos dar testimonio de que Cristo transformó nuestras vidas, de que Cristo ya nos libertó, de que Cristo nos hizo una nueva criatura. Y aquí el apóstol Pablo nos instruye claramente que nosotros debemos de alcanzar esa luz, que nosotros debemos alcanzar el nivel de que Cristo sea reflejado en nosotros. Pero nuevamente yo aquí te repito, ¿con qué pecado estás batallando? ¿Cuál es la debilidad que te ha inducido a fallarle a Dios una y otra vez? Solamente tú sabes si es la fornicación, solamente tú sabes si es la pornografía, solamente tú sabes si es la mentira, solamente tú sabes cuál es el pecado con el que estás luchando y que ese pecado es tu mayor enemigo. Por cuanto no te ha dejado buscar a Dios, por cuanto te induce a fallarle a Dios, ese pecado es la naturaleza que nosotros traemos y que muchas veces por causa de lo que vemos, por causa de lo que nos enseñan y por causa de lo que experimentamos, estamos dando cabida a que un espíritu, un demonio,
tome posesión de nuestra vida y ya no solamente caigamos en uno, sino que nos inducen a seguir fallándole en uno, en otro y en otro, a tal grado que llegamos a darnos cuenta cuando estamos atados, cuando ya nos volvemos esclavos del pecado. Pero aquí yo quiero darte estos 4 puntos ya para concluir. ¿Cómo puedo ser yo libre de estas ataduras? ¿Cómo puedo ser yo libre del pecado y ya no fallarle a Dios? Número 1, reconocer que estamos pecando. Y cuando tú reconoces, es que tú lo confiesas con tus propios labios, que necesitas ser libre de eso que te está induciendo a fallarle a Dios. Número 2, confesar que no podemos con nuestras propias fuerzas. Pues hay algo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Si bien Dios nos ha dado voluntad y libre albedrío, pero hay cosas que necesitamos clamarle a Dios. Hay cosas que nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser libre de esta área de mi vida, pero yo no puedo. Libértame, hazme libre de estas cadenas de pecado. Hazme libre del yugo de esclavitud del pecado. Pero hay algo muy importante que quiero comentarte. Hay pecados que muchas veces son causa de maldiciones generacionales. Pecados que venimos arrastrando de nuestro abuelo, de nuestro tatarabuelo, y que han caído hoy en día hasta nuestra propia vida. Y que tú estás cometiendo ese pecado que cometió tu familiar. Ese pecado que desde hace años se viene practicando. Y que es tiempo de que tú lo quebrantes. Es tiempo de que tú rompas esos pecados que no te hacen buscar a Dios, que te inducen a fallarle a Dios. Hay otra forma también en la cual entra el pecado. Muchas veces es por medio de lo que vemos. Muchas veces es por medio de un suceso que pasamos. Por ejemplo, hay personas que han sido abusadas sexualmente y que por medio de ese abuso han tenido inclinación a ciertos pecados. Es, por ejemplo, una persona que fue violada. Hay personas que entra en su corazón el temor, el trauma. Pero hay personas que por medio de esa violación empiezan a practicar la fornicación, la masturbación, la pornografía, y llegan a tener tantas inclinaciones que es algo que ya no pueden ellos dejarlo. Y que cuando pasa eso es porque estamos hablando de que ya hay una atadura o un espíritu que ha tomado posesión de tu vida y que es el causante de que tú le falles a Dios. Pero para eso la palabra de Dios nos ha dado la clave para poder salir de esto. Y esto lo mencionábamos a continuación. 4 puntos que nosotros debemos de experimentar para ser libre de esa debilidad, para vencer ese enemigo que gobierna nuestra alma. El punto número 1 es reconocer que estamos pecando. Mientras tú no reconozcas que eres pecador, Dios no puede hacer la obra en tu vida. Mientras tú no confieses con tus labios que necesitas a Cristo en tu corazón, Él no va a actuar, porque Dios no fuerza a nadie. El número 2, confesar con nuestros labios la debilidad que tenemos. Y esto muchas veces lo tenemos que hacer por medio de una administración. Cuando hablo de administración, no hablo de que tú lo vas a confesar públicamente, sino que tú tienes que buscar a una persona, a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, que realmente sea una guía espiritual, que realmente te ayude a administrar tu alma y que en vez de juzgarte, en vez de señalarte, te aconseje, ore por ti y te ministre. Porque no todas las personas son de confianza. Por más que tengan años en la iglesia, por más que ministren en la iglesia, no todas las personas son aptas para ministrar el alma de otra persona. Así que ten mucho cuidado con esto, porque es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados para que Cristo nos haga libres y que por medio de esta ayuda espiritual podamos tener una fortaleza mayor para quebrantar todo yugo, toda cadena, toda opresión. Y aunque este punto muchas personas no lo ven bien, déjame decirte que aún el mismo Cristo buscó ministración. Aún el mismo Cristo, antes de ser entregado, buscó la administración de sus apóstoles. Y esto es una enseñanza que no se predica en cualquier congregación. Es por eso que hay personas que aún están ministrando en su iglesia, hay personas que aún están sirviendo en su congregación y están atados a un pecado, están atados a debilidades que han estado cometiendo desde hace varios años. Pero esto es la causante
de que no confiesan, de que no han buscado ministración, de que no han buscado la liberación de su alma. Y este es el punto número 2. Confesar con nuestros labios que estamos fallando y que hemos cometido cierto pecado. Pero es necesario que busques a una persona que realmente esté apta y que sea una persona verdaderamente temerosa de Dios. Número 3. Buscar la administración por medio de un verdadero siervo. Es lo que te comentaba hace un momento. No cualquier persona está apta para ministrar. Así que ten cuidado con quién ministras tu alma. Ten cuidado a quién le confiesas tus pecados. Porque muchas veces, en vez de que esta persona sea de bendición, va a terminar confesando tus pecados a media congregación. Y es lo que no queremos y es lo que no debe de suceder. Pero hay un cuarto punto, y este punto es el continuar una vida en oración y búsqueda con Dios. Pues, ¿de qué sirve que nosotros busquemos a Dios? ¿De qué sirve que nosotros seamos ministrados? Si al final de cuentas corremos ese riesgo de que un espíritu inmundo o un demonio tomen posesión de nuestra vida. Y ya lo acabamos de leer, que cuando un espíritu inmundo es expulsado del cuerpo de una persona y esta persona no busca restaurar su vida, no busca consagrarse para Dios, corre el peligro de que vengan con 7 espíritus peores y caigan en una degradación peor de la que estaban. Así que ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que practicas, porque eso que estás practicando puede ser tu pase directo al lago de fuego. Ya una vez identificando estos puntos, es necesario que tú sigas buscando el rostro de Dios. Es necesario que tú te guardes para Dios. De lo contrario, tú nunca vas a ver un cambio en tu vida. Así que te repito nuevamente, número 1, reconocer que estamos pecando. Número 2, confesar que necesitamos una ayuda y la ayuda del Espíritu Santo. Número 3, buscar una persona, un verdadero siervo o ministro que realmente pueda ministrar tu alma. Y número 4, seguir en búsqueda de la presencia de Dios. Seguir buscando por medio de su palabra, por medio de la oración, y no dejes de congregarte. Esto es muy importante. No dejes de buscar la presencia de Dios con tus hermanos de la iglesia, con tus hermanos de la congregación, porque eso también es una gran ayuda para que nosotros podamos seguir buscando la presencia de nuestro Señor. Pero quiero concluir este tema con una palabra que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y que es algo que Dios ministraba en mi vida, porque si bien yo tengo todavía debilidades en mi vida, yo tengo todavía áreas en mi vida que estoy luchando y estoy batallando con ellas, pero aún en medio de todo eso, yo sé que Dios tiene misericordia de nosotros y que nosotros debemos de procurar vencer ese enemigo, acabar con ese enemigo. Y mira lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, 16. El apóstol Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Mira que es algo que Dios hablaba, porque yo les estoy enseñando a ustedes este punto. Y es algo que también yo he fallado. Yo tengo debilidades, yo tengo pecados que todavía estoy batallando con ellos. Y que sin embargo, este es nuestro mayor enemigo. Nosotros muchas veces cometemos el error de culpar a Satanás, de culpar a los demonios o a las personas. Pero nuestro mayor enemigo a vencer es el rey que gobierna nuestra alma. Es ese pecado que te está induciendo a fallarle a Dios. Así que yo en esta tarde, por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, te digo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, porque tú mismo, tu alma, es tu mayor enemigo. Amado hermano, espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. Te motivo a que compartas estos videos. Te motivo a que más personas vean y escuchen este video por medio de que tú lo compartas. Creo que la palabra de Dios se tiene que difundir, y es por esta razón que Dios ha permitido los medios digitales y ha permitido el crecimiento de la tecnología. Así que donde quiera que me escuches, yo antes de concluir esto quiero hacer una oración por ustedes, por mí y por las personas que han de escuchar este video. Amado Dios que estás en el cielo, Señor poderoso, grande y santo, venimos ante ti, mi Dios, creyendo que tú vas a cambiar nuestra vida,
creyendo que por medio de la sangre de tu Hijo tú nos has hecho libres y que por medio de su sangre nosotros hemos alcanzado la liberación, Señor. Te pido, mi Dios, que tú conoces las almas y las vidas de las personas que escucharon esta grabación y que han de escuchar esta predicación. Padre, te pido que tú transformes, que tú cambies su vida, mi Dios. Y que así como tú has estado cambiando la mía, tú puedes también cambiar la vida de mis hermanos. Padre, solo tú conoces la debilidad que ellos tienen. Solo tú conoces las ataduras con las que ellos están luchando. Te pedimos en el poderoso nombre de Cristo que quebrantes todo yugo de pecado, toda cadena de esclavitud, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, para que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de ellos y que ellos puedan dar testimonio de que ellos fallaban en algo, pero que Dios los redimió, pero que Cristo los redimió y que el Espíritu Santo ha hecho la obra en ellos. Padre, te pido, mi Dios, que donde quiera que estén estas personas, donde quiera que estén estos hermanos que han de escuchar este video, seas tú transformándolos, seas tú libertándolos y ponle, Señor, a las personas adecuadas que puedan ministrar su alma, que puedan ser, Señor, esos guías espirituales y que ellos puedan cambiar, Señor, de una manera tan maravillosa y puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en la vida de ellos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, pongo en tus manos estas enseñanzas y pongo en tus manos también la vida de las personas que nos ven. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en ellos, así como lo ha estado haciendo en la mía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria y honra. Amén y amén. Pues así terminamos este video. Espera la continuación porque todavía vamos a hablar de otros enemigos. Vamos a seguir continuando con esta serie, la cual la hemos titulado Enemigos. Ya hablamos de los enemigos de Dios. Ahorita estamos compartiendo los enemigos que nosotros tenemos en nuestra alma y que sin duda alguna hay uno en específico que se ha convertido en nuestro mayor enemigo. Y ese es nuestro enemigo a vencer. Nuestro enemigo, el pecado que nosotros estamos practicando. Pero también hay enemigos que están influyendo a que tu bendición no llegue, a que tus finanzas, a que tu crecimiento espiritual, a que tu vida misma se vea afectada. Así que espera la continuación de esta serie, que sé que sin duda alguna es de grande bendición para tu vida. Nuevamente te invito a que compartas estos videos y que más personas puedan ver la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Porque si Dios ha permitido el crecimiento de ellas, es para que su evangelio sea propagado. En el nombre poderoso de Cristo, te bendigo donde quiera que me escuches, te mando un fuerte abrazo.